Quiero leerles un poquito. Dice la Escritura en el libro de Reyes 11, no será mi texto principal, sino quiero introducir con él, hablando del gran Salomón, ¿verdad? Salomón tuvo 700 esposas extranjeras que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidonias. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Dios le había dicho a los israelitas, no se casen con mujeres extranjeras porque ellas lo harán adorar a sus dioses. Y dice la Escritura que así sucedió. Tremendo exceso, ¿verdad?, de este gran rey. Un hombre que Dios premió honrando la promesa que le hizo a su padre David. Y en su inicio, ¿verdad?, él pidió sabiduría y Dios se la concedió. Se la concedió porque dice, como no pediste riqueza ni poder, sino que sabiduría, a Dios le agradó eso. Y claramente dice la Escritura que el Señor había dicho, no se casen con mujeres extranjeras porque ellas los harán adorar a sus dioses, y así sucedió. Eso es el libro de Reyes 11, ¿verdad? Primer libro de Reyes 11. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón, el gran rey, dice la Escritura, que adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte y construyó un lugar para adorar a dos ídolos repugnantes, a Quemos, que era un dios de Moab, y Milcom, que era dios de los amonitas. Lo construyó en la montaña que está al este de Jerusalén. También edificó lugares para que sus esposas ofrecieran animales a sus dioses y quemaran incienso. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. En realidad nunca se comprometió a obedecerlo por completo. Me gusta esa frase, esa línea. Como lo había hecho David, su padre. Vemos aquí lo que comenzó bien, pero terminó muy mal. Salomón en efecto hizo muchas cosas, construyó un templo hermosísimo, Dios se lo concedió. Pero lo primero que hizo Salomón fue casarse con la hija del rey de Egipto. Lo primero, le dijeron no y él dijo no, sí. Hizo innumerables alianzas con diferentes pueblos y no queda en latente, ¿verdad? ¿Y por qué hago esta introducción? Porque después de Salomón la idolatría se estableció en Israel de manera muy notable. Después de Salomón todo el reino se dividió, además, y después de Salomón los lugares altos fueron parte de casi todos los reyes que vinieron posteriormente. Aquellos lugares altos donde se ofrece alabanza a aquellos que no son dioses, pero que formaron parte de la adoración del pueblo de Israel. Un joven, un hombre que Dios escogió, pero que no se comprometió a obedecer completamente a Dios, dice la palabra. Y terminó, ¿verdad?, con su corazón alejado a Dios. Y hoy el tema que quiero compartirle es cuando un joven se compromete a obedecer a Dios, ¿qué sucede? Cuando un joven se compromete verdaderamente a obedecer, ¿qué sucede? Hermano, hay muchas cosas que suceden. Yo quiero en esta oportunidad hablarle de uno
que se comprometió a obedecer a Dios. Y este fue rey también, y su nombre es el rey Josías. En esta mañana hablaremos de un joven que se comprometió a obedecer a Dios y lo que él pudo lograr. Con el deseo de que usted y yo nos comprometamos, no importa la edad, pero principalmente aquellos que tienen, ¿verdad?, según lo que dicen, toda la vida por delante. El primer compromiso que usted debe hacer es asegurarse, disponerse a obedecer a Dios completamente. Josías, dice la Escritura en el libro de Reyes, también en el libro de Crónicas también aparece, ¿verdad?, las crónicas, bueno, para usar la palabra de este joven, de este muchacho. Dice la palabra de Dios, vamos a empezar en Crónicas, vamos a estar en los dos, en Reyes y en Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 34. Este es todo lo contrario a lo que hizo Salomón. Y por eso vale la pena en esta mañana considerar los pasos que dio. ¿Cómo lo logró él? ¿Y cómo lo vamos a lograr nosotros? En el nombre de Jesús. Dice la palabra, segunda de Crónicas 34, que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse, hermanos, ni a derecha ni a izquierda. Joven que estás en esta mañana con nosotros, que tú, movido por el deseo del Espíritu Santo de que estuvieses aquí, preste atención detenidamente, porque este personaje es digno de admirar y de conocer. Y nosotros hoy vamos a tratar de explorar un poco sobre la vida de Josías y cómo sacó adelante un tiempo complicado. Josías viene posteriormente del reinado de Manasés, un rey terrible. El tiempo de Manasés fue terrible, como todos aquellos que le antecedieron. Pero este joven, a pesar de que su padre, tiene todo el contraste, a pesar de que su padre reinó totalmente alejado de Dios, dice allí en el capítulo 33, unos versículos antes, dice: mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. ¿Verdad? Y estamos allí. Este hombre viene en un periodo donde la adoración, donde el pueblo está entregado a estos dioses. Le menciono Manasés porque la Biblia habla de lo terrible que fue este periodo. Habla de cuán bajo cayó el pueblo del Señor en este tiempo. Y Josías, ¿verdad?, entra temprano después de una rebelión y es instalado rey y comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Joven, hermano, hermana, amigo, hay algo que nosotros tenemos que reconocer delante del Señor, que nosotros tenemos áreas que no se las entregamos por completo a Dios. Amén. Hay áreas, usted puede estar acá, puede venir a la iglesia, puede ser un creyente, sin duda que sí, pero hay áreas de su vida, principalmente los jóvenes al inicio dicen, eso sí, pero esto no. Todavía, porque yo todavía tengo tiempo. Yo estoy joven, oye.
Si ustedes pudieran, oigan esta frase, yo me las conozco todas. Si ustedes tuvieron oportunidad para disfrutar y yo no puedo, porque si, oye, no es justo, esto es injusto. Suena familiar, algunos padres aquí se ríen. Les suena familiar, eso es injusto, papá. Eso es injusto. Yo también quiero ir a la discoteca, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo también. Eso no tiene nada de malo. Nada. Salomón empezó igual. Salomón, con toda la sabiduría, con todo el respaldo de Dios y aún estando bajo la tutela de un hombre que agradó a Dios y que tenía un corazón, ¿verdad?, cercano a Dios, lo primero que hizo fue ir detrás de una alianza por medio de una esposa egipcia. ¿Por qué? Porque hay áreas, jóvenes, jovencitas de nuestra vida que es mejor ponerla delante del Señor temprano. Reconocerla y decir, ven acá, Señor, aquí vengo, esto te lo pongo aquí y hoy es un día para hacer eso. ¿Por qué? Porque te conviene. Este jovencito tenía 8 años, no tenía el respaldo de su padre, no había visto esto, pero él, el trato de Dios con él, lo movió, no solamente a no apartarse ni a derecha ni a izquierda, sino que dijo, ven acá, vamos a restaurar este pueblo y lo primero que vamos a hacer es restaurar nuestra relación con Dios. Es que donde está Dios no puede haber otros dioses. No puede haber, no hay cabida. Dios es uno. Y Él es vasto, suficiente para todo aquel que le llegue a conocer, entenderá que Dios es suficiente. Y Él dice en la Escritura que comenzó a buscar a Dios. ¿Cómo lo logró? Buscar de Dios. Querido joven, necesitas buscar de Dios. Necesitas reconocer que esos dioses que ocupan alguna de tus galerías los pondrás delante del Señor si buscas del Dios verdadero y real. Mientras eso no lo reconozcas, tendrás muchas dificultades para salir adelante. Irás adelante y después atrás. Irás adelante y después atrás. Y tendrás y perderás la capacidad, el potencial que Dios ha depositado a ti para trastornar tu familia, tu nación, tu escuela, tu universidad, tu trabajo. ¿Por qué? Porque esto fue lo que hizo Josías. Le dio un giro de 360 grados a la nación. Un niño de 8 años. Que propuso agradar y buscar de Dios. Tú y yo también lo podemos lograr. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Dice la Escritura que Él comenzó derribando delante de los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Hermanos, el libro de Reyes nos hablan que estas imágenes las habían hecho los reyes de Israel. Imágenes de caballos que estaban delante del templo, ofrecidas al Dios Sol. Imagínense qué situación más terrible. En el templo del Señor, en la entrada hay unos caballos ofrecidos al sol. De ese tiempo estamos hablando. Y de ese tiempo, o podemos hacer una similitud de que ese tiempo también estamos viviendo. Nuestro alrededor, nuestra humanidad, nuestra sociedad, todo nuestro círculo está totalmente cautivo en tiniebla, en perdición, en inmoralidad, en falta de fe, incredulidad, idolatría. Pero este es el tiempo. Este es el tiempo de mostrarle al todo lo que nos adversa en este tiempo como joven, como jovencita. ¿Qué sucede cuando un joven obedece a Dios completamente? ¿Qué sucede? Dice que Josías comenzó a fundir todo eso, quemó además no solo las imágenes, agarró a esos sacerdotes y los quemó en esos altares. Hay que tener valor. ¿Por qué? Porque el pueblo llevaba años en esas prácticas y en esas costumbres.
Dice la palabra del Señor, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados y alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos, ¿por dónde? Por toda la tierra de Israel. A veces, hermanos, estos ídolos ocupan lugares muy recodos en nuestra vida. Y nosotros, iglesia y jóvenes y adultos, tenemos que poner todo delante del Señor. El Señor está demandando una iglesia santa. Usted lo ha percibido, yo se lo he tratado de comunicar, pero las personas que vinieron y estuvieron en la vigilia fue una constante. La oración, por donde va la línea, Dios está demandando una iglesia íntegra. Dios está demandando una iglesia que en realidad reconozca que Él es Dios y solamente hay uno. Este joven recorrió todo Israel y todas las ciudades, acabando con todo aquello que se hacían llamar dioses, pero no lo eran. Con todos. Cuando una persona, un joven, un hermano, una hermana decida obedecer completamente a Dios, Dios lo acompañará. Lo acompañará en esa misión, porque esa es una misión de Dios. Y Él lo va a ayudar. Recorrió el país, eso le tomó muchos años. A los 18 años de su reinado, dice el versículo 8 del capítulo 34, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Ahocás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Interesante. Él limpia el pueblo, limpia los altares, limpia a aquellos que ofrecían sacrificio, limpia todas las imágenes. En el libro de Reyes, ahora vamos a ir allá, allí habla de la innumerable cantidad de imágenes que habían alrededor del templo. Y que el pueblo, ¿verdad?, iba allí. Y Él limpia todo esto y me gusta lo que viene. Y a usted también le va a gustar. Porque el trabajo es una constante en la obra del Señor. El trabajo, predicamos el domingo pasado sobre el trabajo. Creo que lo dejamos bastante claro. Y hoy, más que nunca, la iglesia, el ministerio, el servicio a Dios requiere de trabajo. Requiere de ser personas esforzadas. Y este joven, después que termina este recorrido que fue largo, ya le digo, todos estos dioses que adoró Salomón al inicio se instalaron allí por medio de aquellas mujeres que trajeron sus adoraciones al pueblo y por medio de aquellos reyes que también fueron tras ese camino, Milcom, Quemos, Astarot, Moloc, ¿verdad? Todos estos estaban y tenían un lugar de adoración en Israel. ¡Qué belleza! Terrible. Hoy es un llamado también. Si en nuestras vidas está Dios, que sea el Dios verdadero y es único. Porque también se ha levantado el Dios de la vanidad, el Dios de la riqueza, el Dios de la popularidad, el Dios de la tecnología, y etcétera, etcétera, etcétera. Esos también ocupan lugares altos en nuestros corazones. Pero todos deben caer. Tienen que ser derribados. Y usted joven, yo como padre, usted como padre y todos como hermanos tenemos que ser sensibles al llamado del Señor, atender a la exhortación del Señor que está demandando de una iglesia íntegra, santa, sana, ¿verdad? Que impacte, que trastorne. La iglesia trastorna, transforma, el creyente trastorna el área, trastorna su trabajo, trastorna su casa, trastorna su familia y los jóvenes también. Eso no es para los hermanos mayores, eso no es para mí, ese es mi abuelo y esa es mi abuela. No, el Dios de tu abuelo, el Dios de tu abuela es un Dios que trastorna.
Es un Dios que cambia, es un Dios que limpia, es un Dios que sana, es un Dios que te va a acompañar siempre que lo propongas en tu corazón, obedecerle, genuinamente. Y será divertido, será agradable, encontrarás regocijo, encontrarás en él gozo. No es aburrido, no es aburrido. Lo que pasa es cuando nuestro corazón no se entrega del todo, no podemos conocer a Dios. Para todo hay, al contrario, te irá mejor si invitas a Dios y le permites mostrarse tu plan en tu vida. Dice que cuando él llega, ahora dice, digamos que su segundo desafío, voy a arreglar la casa de Dios. Joven, él, 18 años, mire la misión, sin un padre que se lo hubiera enseñado. Algunos aquí tienen la bendición de tener padres en la fe, la gran bendición. Algunos aquí tienen la gran bendición de que no viven en un matrimonio disfuncional. La gran bendición, y yo diría más, el mejor privilegio que hay hoy en día, porque esos están en extinción. Y él no tenía estas condiciones que reunimos nosotros, gracias a Dios, gracias y a la gran mayoría. Y esto me gusta porque aquellos que no tengan eso a su favor, tienen a un Dios a su favor, que no tiene bien poco a nadie ni hace acepción de personas, y que quiere que tú puedas tener también una familia estable, firme, sólida, como manda Dios. Y que puedas tener un hogar, una familia, hijos, ¿verdad? Florezca y que puedas experimentar lo bueno que el Señor creó de estar fijada la sociedad en la base de la familia. También es para ti. Que hayas crecido en un hogar donde haya tenido esa falencia, no te hace candidato a ser el mismo o a recibir lo mismo. No, Señor. Al todo lo contrario, con Dios tienes acceso a vivir una vida diferente a la que tuvieron tus padres o a la que te tocó por circunstancias. No buscamos culpables, buscamos salida, y la salida es Dios. Este joven no tenía eso a su favor, hermano. Me llama poderosamente la atención que posteriormente a eso, él estaba y había identificado claramente su objetivo. Dice que mandó a aquellos gobernadores, a aquellos levitas, a aquellos escribas que trabajaban en la casa, y le dijo: recoger, yo estoy avanzando, le estoy narrando para avanzar, recojan los fondos, recojan lo que se recoge en la casa del Señor, tráiganlo, vamos a arreglar la casa del Señor. Qué bueno es, ¿verdad?, trabajar para Dios. Qué bueno es poner nuestro esfuerzo, nuestro talento en el servicio a Dios, en su iglesia, en su comunidad, en lo que haya que hacer a nuestra mano, hacedlo. Qué bueno es que este joven se preocupa por restaurar lo que otros habían destruido. Y eso es lo que sucede, hermano, cuando un joven obedece al Señor con todo el corazón. Dios lo va a usar para restaurar cosas caídas, cosas rotas, cosas llenas de grietas, llenas de moho. Dios utilizará a esos jóvenes para restaurar familias, para restaurar amistades, para restaurar todo aquello que Dios quiera restaurar si tú te comprometes a obedecerle de corazón. No habrá limitantes, es que yo soy muy joven. No importa si tú eres joven, cuántos años tenga. Este llegó con 8 años y hizo lo que otros, voy a utilizar una palabra fea, viejos pellejos no se atrevieron a hacer. ¿Por qué? Por el corazón. No importa cuántos años tenga, lo importante es cuando tú dispongas tu corazón a no separarte ni a izquierda ni a derecha, verás lo que Dios hará con tu vida. Y él se propuso arreglar todo esto.
Dice la Escritura, ¿verdad?, que lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. 34, 10, 11 y 12. Daban asimismo a los carpinteros, ¿verdad?, los fondos, los recursos, las directrices a los carpinteros, a los canteros, para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían. ¿Quiénes lo destruyeron, hermano? Wow. No lo destruyeron los babilonios, no lo destruyeron los sidonios, no lo destruyeron los asirios, no lo destruyeron los egipcios. Los mismos reyes del pueblo habían destruido y habían dejado en abandono la casa del Señor. ¿Por qué? Porque no le alababan, no le adoraban. Su corazón estaba en otros dioses. Y cuando eso es así, la casa, la relación con Dios, todo esto se deteriora. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu corazón? Nosotros mismos lo estamos haciendo daño, nosotros mismos lo estamos acabando, lo estamos destruyendo, lo estamos haciendo pedazos del lugar donde mora el Espíritu Santo de Dios, o está en óptimas condiciones, o está en un no estará en óptima, pero estamos trabajando en él. Así como este joven, así nosotros también, así como el trabajo de restaurar la casa del Señor ameritaba un esfuerzo grande, nosotros también, de nosotros dependerá realizar los esfuerzos. En primer lugar, un joven que obedece al Señor restaurará su comunión con Dios a todo precio. ¿Cuesta? Sí. Mucho, muchísimo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es bien difícil, te quiero decir. Pero se puede, porque Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Te animo, hermano maduro, 20, 25 años, 30 años, no es excepción. Porque recuerda que estos hombres conocían de la palabra del Señor, pero llegaron a tal punto que el templo estaba deshecho. Los que se supone deberían infringir en el pueblo la directriz, la norma, habían errado en el camino. Y Dios lo cuestionó duramente, todo eso está en la palabra. Yo me estoy fijando únicamente en lo específico del personaje de Josías. Pero así mismo, hermano, aquel joven y aquel adulto que no vele por tener el Espíritu Santo en usted, en su templo, en un momento dado quedará sorprendido de cómo puede deteriorarse su relación con Dios. Y se deteriorará porque esos otros dioses habrán ganado terreno. Y en un momento dado, en nuestra vida nos daremos cuenta en algunos momentos por alerta o por Dios o por otros hermanos o por nuestro entorno, vaya, que comienzan a tener y a reunir toda nuestra adoración sigilosamente, con mucho sigilo, con mucha astucia, y comienza nuestro altar, nuestro templo a deteriorarse. Esta mañana es un llamado a los jóvenes y a los hermanos maduros. Hay que trabajar en nuestro templo. Hay que procurar que él esté en buenas condiciones. Hay que invertir tiempo. Hay que buscar de Dios. Hoy más que nunca. Qué bueno por las 2 vigilias que hemos tenido. Decía un predicador aquí que estaban en extinción. Yo me reía, por dentro me reía. Porque es verdad. Y yo creo que los hermanos se la desquitaron porque dijeron que teníamos que venir 10 y vinieron un montón de cada iglesia. Tanto así que tuvimos que sacar sillas de hermanos, hasta los bancos de todo esto estaba lleno. No se cabía, no había silla.
Qué bueno, porque el pueblo reconoce que necesita de Dios. Y cuando eso es así, hay algo que va a pasar. Amén. Y lo vemos en la vida de Josías. ¿Qué sucedió? Cuando ellos están en esa labor, cuando ellos están tratando de restaurar el templo, dice la palabra del Señor, estaban restaurando lo que habían destruido los reyes de Judá. Estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran su mayordomo Jaat y Abdías, levitas, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas y todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de lo que ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Un equipo de trabajo. Y eso es lo que estamos en este tiempo despertando e inquietándoles, no solamente este mes, lo venimos haciendo desde enero. Hay que trabajar en la obra. Todos nosotros, todos, desde el más pequeño hasta el más anciano, tiene mucho que darle a Dios. Y ellos, ¿verdad?, lograron esto, y al sacar el dinero, versículo 14, que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Imagínense, la encontró, la ley del pueblo de Dios, la encontró por allá metida en una gaveta, en el templo. El pueblo escogido de Dios, esta gente haciendo las mejoras de remodelaciones, la encontró. ¡Wow! La invitación sigue en pie. Tenemos que buscar crecer en la palabra de Dios. Esto sucede cuando nosotros abandonamos la palabra de Dios. Cuando abandonamos la palabra de Dios y está engavetada por allá, y cuando dice, busca la Biblia, ¿en qué gaveta la dejé? Es porque nuestra vida no está bien con Dios. Y nuestro templo, quiero decirle, puede estar muy arruinado. Había muchos años que no estaban ellos en contacto con el libro de la ley. Y por ende y en consecuencia, todo lo demás no iba a estar bien. Y es que, hermanos, sin la palabra de Dios el pueblo fallece. Sin la palabra de Dios vas a errar, vas a estar errante, vas a estar a la deriva, andarás perdido de tumbo en tumbo, errando cada día y cada día más, porque sin la palabra de Dios nosotros no podemos vivir. Y este muchacho y todo su equipo de trabajo se encuentra con la palabra de Dios y dice, ¿esto dónde estaba? ¿Por qué? Porque ya no formaba parte, hermano, del culto. Ya no formaba parte de la vida cotidiana. Ya no formaba parte de la enseñanza y de la instrucción. Ya eso estaba, ¿verdad? Como a veces dicen, pasado de moda. La vigilia tan pasada de moda, se la perdieron los que no vinieron. Amén, se la perdieron, ¿verdad, hermano? Levanten la mano los que dicen amén, los que estaban aquí, amén. Se la perdieron, los muchachos estaban aquí al pie del cañón, eran las 4 y no se querían ir. Querían 2 horas más, dice, para irse directo en bus. La próxima será hasta las 6, Dios primero. Halló el libro de la ley dada por medio, y dando cuenta decía, dijo al escriba, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E imagínense, hermano, estaba sorprendido, estaba en shock. Era como un tesoro que no sabían dónde había quedado. Y es que la palabra de Dios es eso, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Cuando se pierde el interés por la palabra de Dios, el pueblo pierde el norte. La invitación aquí es constante. Añádase a las clases, instrúyase, busque,
crecer en la palabra de Dios, que sea parte de su vida. Sin ella no somos nada. Es su palabra y en ella hay el poder de dar vida y hay muerte. En la palabra de Dios está todo el fundamento de lo que es Dios. En ella Él dejó todo lo necesario para poder conocerle. En ella Él dejó todo lo necesario para actuar conforme a lo que Él le agrada. En ella dejó todas las promesas que tiene para ti y para mí. Si usted y yo le obedecemos. Y este hombre estaba sorprendido. Dice, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. ¿Cuál era? Todo indica que era el principal. Uno de los libros principales. No puedo asegurar de que él era original, pero dice la palabra del Señor que ellos le dicen después a él, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que le fue encomendado. Cuando él les dice en el versículo 18, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó sus vestidos. Porque conoció todos los preceptos de Dios y cuál era su condición. Y es que eso es lo que sucede, hermanos. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Adón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Ellos habían encontrado la lámpara que había el pueblo abandonado, la luz habían encontrado. Porque grande es la ira, dice él, cuando lee todo lo que había el Señor ordenado y que el pueblo no había hecho. Dice, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este llamado desafío, reflexión, ha sido constante. Hemos sido insistentes. Hermanos, nosotros necesitamos volcarnos a la búsqueda del Señor y a su palabra. Quiero que pueda ir conmigo a Nehemías 8. Quiero que usted pueda también ver lo que pasó en esta oportunidad. Y vea que no es un hecho aislado. No es un hecho aislado que el pueblo del Señor se halle en momentos sin rumbo y la reacción que hay cuando viene la palabra del Señor. Nehemías, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Se juntó todo el pueblo, capítulo 8. Se juntó todo el pueblo como uno solo. Como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese ¿qué, hermano? El libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. ¿Se recuerda de esta escena? El pueblo está, ¿verdad?, tratando de restaurar los muros que habían sido destruidos. El pueblo había sido llevado cautivo. Ahora el remanente, ahora hay uno tratando de restaurar este gran proyecto que Nehemías encabeza. Y antes de eso, sucede esto. Dice, esto es lo que está sucediendo. El sacerdote
Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas desde las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Leyó la palabra del Señor. Y sigue diciendo, en presencia de hombres y mujeres y de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masaías a su mano derecha y a su mano izquierda. Estaban otros grupos. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Saben por qué? Hoy algunos se están durmiendo. ¿Sí? Hoy algunos están cansados, que esto, que lo otro. No están atentos. No se sienten motivados. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha llevado donde lo llevó allá, donde venía Nehemías de ser prisionero, cautivo, donde lo había arrasado. Entonces, ellos tenían tanto tiempo de no participar de la lectura de la palabra que esa gente estaba así. Desde el alba, lee más, lee más, lee más, lee más. Yo necesito más de esa palabra de vida. Yo la quiero, yo la necesito. ¿Dónde estaba? Pero como la tenemos nosotros tanto, y está ahí, ¿cuántas Biblias? Yo creo que tengo como 8. Y usted quizás tiene hasta más, porque si tiene varios debe tener por lo menos 4 por cada uno en casa, 16 a 20 Biblias. Y cuando entonces venimos acá sentimos que eso es lo mismo. Tú me hablas lo mismo. No, yo te estoy hablando lo mismo. Te estoy hablando lo que el Espíritu quiere que te hable. Si no estás atento, eso es otra cosa. Eso es normal, porque todos nosotros hemos pasado por allí. Pero sí sabemos las repercusiones que hay allí. Y eso nos debe a nosotros despertar. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo que esto sucedió. El pueblo está en momento triste. El pueblo ha sido desterrado, destruido, esclavizado y todo lo que usted le pueda agregar. Eso es lo que está sucediendo en este escenario, cuando Nehemías empieza esta gran tarea. Y dice, ellos estaban, ¿verdad? Estaban atentos al libro de la ley. Y cuando, versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Eso sucede, hermano, cuando Dios nos lleva al desierto, cuando Dios nos pasa por momentos de tormenta, cuando Dios nos pasa por momentos de aflicción, cuando hemos desobedecido su palabra y nos encaminamos tras otros dioses. Viene la destrucción, viene el cautiverio, viene y Dios permite que todo sea arrasado para que el pueblo de Dios sea conmovido. Y se recuerde que solo hay un Dios. Y ese Dios requiere de reverencia, de servicio, de temor, de amor, de entrega genuina. Y cuando eso se pierde todo, se pierde todo. La sociedad se cae, la familia se cae, los trabajos se caen. Inclusive hasta la enfermedad viene. Sí, Dios a veces permite cosas que nos alcanzan para ser probados, para ver dónde está nuestra fe y en dónde está nuestro corazón. El pueblo había pasado momentos terribles. Y sigue diciendo, y entonces, ¿verdad? Ellos se inclinaron a Jehová y los levitas, Jesús, Abani, Severías y todo este combo hacían entender, ¿qué, hermano? ¿Qué hacían entender? Al pueblo la ley. Hermano, de nada sirve, querido joven, querido amigo, de nada sirve que tú leas la Biblia y no la entiendes. Necesita de personas que la entiendan, que te ayuden a entenderla. Necesita del Espíritu Santo que te ayude a entenderla. ¿Por qué? Por mucho tiempo ellos tuvieron la ley. Sí, Dios se la dio, sí. Y acabamos de leer que inclusive en un momento de eso la rescataron del templo.
¿Por qué? Porque no entendían lo que había allí. Llegó un momento en que su corazón se endurece tanto que la palabra no le entra a nadie, hermano. Pero viene Dios y Él es como martillo que quebranta la piedra. Y lo agarra mazo, hermano. Y nos agarra mazo. Que nos queremos más. Y decimos, ya está bueno, Dios. Está bien, voy para allá. Mansito como ovejita, vamos para allá. Pero pasa el tiempo. Y comienza nuevamente. Esos altares a ganar terreno. Yo te recuerdo, es importante. La idea, el propósito es, querido joven, amigo que estás aquí, que te comprometas a obedecerle a Dios completamente, totalmente. Ellos sigue diciendo la escritura, hoy vamos a leer, dice la palabra del Señor, porque no quiero que piense que soy yo el que quiero hacer énfasis en esto. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entendiesen la lectura. Cuando entiende la lectura pasa algo. Cuando no entiende la lectura no pasa nada. Está leyendo una novela ahí. Como aquellas antes que habían de vaqueros. Ah, Alejandro, bastante leía, Jim West y todas estas cosas, ¿verdad? Es leer, pero la Biblia no la entendemos. Necesitamos del Espíritu Santo para entenderla. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis. Mire esto, cuando usted entiende, cuando usted busca, cuando usted le pide al Señor, Señor, hazme entender lo que tú quieres. No entiendo esto, no entiendo aquello, pero quiero que la palabra tenga sentido para mí. La palabra entra como espada de dos filos, como dice la Escritura, y penetra las coyunturas, los huesos, los tuétanos, porque estos hombres, dice que ellos le pedían al Señor, al pueblo, ellos decían, no, ni Dios santo es Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Lloraba. Es que cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú estás muerto, tú vas a llorar porque acabas de encontrar la vida. Es que cuando tú estás desanimado y estás triste y te encuentras con la palabra de Dios, tú saltas de gozo y lloras de alegría porque sabes que encontraste tu baluarte, tu fundamento, tu fortaleza. Es que cuando no hay salida, cuando no hay forma, método, dinero, recursos, habilidades o contactos, belleza ni fama, tú te encuentras con la palabra del Dios vivo, tú dices, para mí hay salida, porque la palabra del Señor es mi camino. Amén. Y yo puedo entender lo que vivía el pueblo en ese momento. ¿Usted sabe? Puede entender lo que algunos jóvenes van a experimentar. Dios le está hablando para que no lo experimenten, pero a algunos les tocará, porque así es, Dios obra así. Cuando tú sepas lo que tenías y cuando te encuentres haberlo perdido y entonces experimentando que aquello que dejaste no valía nada con respecto a lo que tenías, llorarás y anhelarás volver a lo que era tuyo y lo dejaste ir, como aquel que cambió su primogenitura por un plato de lentejas, como Esaú lloró, pero era tarde.
Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo. Lo que estaba viviendo el pueblo es, allí había seguridad. En la palabra había bendición. En la palabra estaban todos los preceptos de Jehová, el Dios de Israel, que lo había traído de donde no eran nada. Pero ellos, en su desobediencia, en su idolatría, en su duro corazón, le dieron la espalda a Dios y Dios los castigó, los pasó por una disciplina, los llevó y los arrasó. Y cuando ellos se encuentran nuevamente ante la ciudad destruida y ante todo lo que ellos en algún momento escucharon o algunos conocieron, se dieron cuenta de lo que verdad habían tenido. Y lloraron, y lloraron, y lloraron, y lloraron. Triste. Triste situación, pero es que la palabra, dice la Escritura, que entonces ellos dicen, entraron, luego les digo, id a comer. Id a comer grosura y beber vino dulce y envad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque el día es santo y no entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que se les había enseñado. Entonces los levitas dijeron, no, ya no llores, ya es suficiente. Es ahora momento de regocijarnos en Él, es ahora momento de disfrutar, es ahora de celebrar, es hora de comer, es hora de brindar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos ha mostrado el camino. La palabra del Señor es la que nos guía, la que nos levanta y no nos va a dejar tirados, ni arruinados, ni perdidos. Y ellos entonces hicieron una celebración. ¿Puede usted poner a prueba esto que le voy a decir? Cada vez que el pueblo se acerca a su palabra, será el preludio de un mover del Espíritu Santo. Cada vez que el pueblo se acercó delante del Señor ante su palabra, Dios apareció y su presencia se hizo fuerte. Y volvió. Por eso nosotros queremos que usted se vuelque hacia la palabra. Porque queremos su Espíritu Santo y su presencia aquí todos los días que estemos aquí. Todos. La presencia estuvo el martes, estuvo el jueves, estuvo el viernes, fuertemente, pero también está hoy. Y la quiero mañana, usted también. Yo la necesito, yo no la puedo perder. Y usted entre por el camino. Entre por el camino de la instrucción y retome el interés por la palabra del Señor y busque ayuda para entenderla, para comprenderla, para ponerla en práctica. Cuando eso suceda, el Espíritu del Señor vendrá y Él no lo para nadie. No lo para COVID, Él no lo para crisis. A Él no lo para gasolina, a Él no lo para canasta básica, a Él no lo para nada. Porque cuando Él se quiere mover, se moverá con poder y gloria dentro de un pueblo que busque y ame su palabra. Amén. Esto es constante. ¿Por qué digo que es constante? Porque así mismo pasó con Josías, nuestro personaje principal. Dice la palabra del Señor que cuando esto, ¿verdad?, también ocurrió allá. Él entonces, Isaías el rey fueron, versículo 27. Antecito del versículo 27, 34, segundo libro de Reyes, dice, 34, 27, corrijo. Dice la palabra del Señor. Por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores
y te humillaste delante de mí, rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Pasó allá en el escenario con Esdras y Nehemías, pasó acá también. Cuando el pueblo se acerca a la palabra, genuinamente habrá quebrantamiento. Entonces le dijo él, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. ¿Coincidencia? No. No es coincidencia. Posteriormente, ¿verdad? Comenzaron ellos a tener un mover diferente. ¿Qué pasó? Josías, dice, celebró la Pascua. Josías celebró la Pascua. Y usted dice, pero si la Pascua era algo normal. No, ya ni eso celebraban. Ya ni eso se celebraba en el pueblo. Este hombre es digno de admiración, es digno de aprender de él, es digno de escudriñar. Porque todas las cosas que ha logrado establecer son grandes cosas, muy difíciles. Es un pueblo grande, numeroso. Dice la palabra que Josías, capítulo 35, celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén. Y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en su oficio y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. No había sacerdote. Estaba eso manga por hombro. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre nuestros hombres. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Pero quiero recalcar algo de la Pascua antes de concluir. Dice la palabra del Señor en el capítulo 35, versículo 18. La adoración, estaba tan descarriada, hermano, que habían perdido la fecha solemne del pacto que Dios había hecho con ellos, que era la Pascua. No la celebraban, dice el versículo 18. Desde el 17, quiero que lea conmigo, capítulo 35. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Versículo 18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta. ¿Desde cuándo? Samuel, hermano. Estamos hablando, como dicen, long time. Atrás. Allá. Nunca se había celebrado algo, ¿verdad? Como el tiempo de Samuel, así como este rey lo hizo. Ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se acercaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua se celebrada en el año 18 del rey Josías. Nunca antes había sucedido. Ellos habían perdido, hermano, todo. La fiesta solemne que Dios había establecido, ellos en primer lugar no la celebraban. Y la celebraban en fechas que no eran y como no estaban establecidas según lo que Dios le había dispuesto. Desde el tiempo de Samuel esto vino, ¿verdad? En deterioro. Pero llegó Josías y se decidió a obedecer a Jehová de corazón. Pero llegó Josías y Josías, por medio de Jehová que lo respaldaba, trastornó una nación. Pero llegó Josías
Y Josías en su obediencia limpió y limpiará todo aquel que agarre esta palabra y la ponga por obra, limpiará su casa, su familia, limpiará su alrededor, limpiará todo ambiente donde esté, si se decide a obedecer a Dios de corazón. Dios lo usará como Josías. Quiero decirte, si te acercas a la palabra, esa será tu combustible para continuar. Esa será, verdad, tu lámpara, esa será tu aceite, esa será quien te motive cuando tus fuerzas se agoten, cuando las cosas en la casa no parecen salir bien. Acuérdate de que hay un joven en la Biblia que logró todo cuando se propuso obedecer a Dios de corazón. Todos los lugares altos, restauró el templo, encontró la palabra, avivó el pueblo en su entendimiento. Y hay algo más. Dice la palabra en el capítulo 35. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, y que versículo 35, 3, y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David. El arca estaba en las fronteras. El arca no estaba en el templo. Y cuando Josías, cuando él es movido por Dios a restaurar la adoración, a restaurar el corazón del pueblo, a eliminar la idolatría, cuando se encuentra con la palabra, cuando se vuelca ante ella, cuando vuelve y restablece las celebraciones solemnes y las fechas que Dios había estipulado, también restauró la presencia de Dios en el pueblo. Y nuevamente regresó el arca a morar en el templo de Dios. ¿Tú quieres presencia de Dios? ¿Quieres presencia de Dios? No quieren, parece. ¿Quiere presencia de Dios? Es momento de restaurar las cosas que no están en su lugar. Es momento de buscar la palabra. Es momento de volver a ella y entenderla. Es momento, hermano. Si quiere presencia de Dios, la presencia de Dios estará en tu casa, estará en tu familia, estará en lo que hagas, donde camines, donde estés 24/7. La presencia de Dios te acompañará. Sin ella no somos nada, estamos perdidos. Este joven restauró. Después vino juicio de Dios. Y después de ahí no se sabe más nada del arca. Pero se sabe que el último que la trajo a su lugar fue el rey Josías. Hoy, en este tiempo, también se requiere de jóvenes, de adultos, de hermanos maduros, de niños, que se atrevan a restaurar la presencia de Dios en sus vidas. Dice la Escritura en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Sí? ¿Cómo es? Guardando su palabra. Es tiempo, joven, es tiempo, es momento, es buen momento. Es buen momento para acercarse a Dios. Es buen momento para ser desafiado. Es buen momento para poner las cosas en su lugar. Las cosas en su lugar. Dice la palabra del Señor, hablándole, primera de Juan, capítulo 2. Hablándole del versículo, dice, en el versículo directo, vamos a ir a él. Escribo desde el 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. No está hablando a todos. Este escenario
os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido el maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y esa palabra es para usted hoy. Jóvenes y adultos. La palabra está dada. ¿Cómo vamos a hacer? Tengo rato de algunas fechas que no doy cómo. Me gusta dar alguna propuesta. ¿Cómo vamos a hacer? Hermano, busque la palabra. Joven, busque la palabra. Un pasito a la vez. No he dicho que se la lea toda, porque no es competencia, es entenderla. Yo leí toda la Biblia, sí, pero ¿entendiste? No te tengo que preguntar, porque si entendiste, se debería notar. Pero lo que pasa es que la estamos leyendo, no la estamos entendiendo. Comencemos a buscar entender la palabra. Segunda propuesta, ponle un alto a las cosas que están robando tu adoración. Este es uno de esos. Este es uno de esos. Este se te está llevando todo tu tiempo, toda tu atención, toda tu vida, todo tu talento. No es malo, es una buena herramienta y sirve para todo. Aquí yo escucho libros y prédicas y de todo y también me río de los memes, también, claro. Como usted. Pero esta y otras cosas requieren de nuestra atención. ¿Por qué? No necesitamos llegar allá, a esos escenarios terribles. Dios nos ha traído aquí para que trastornemos una nación, un país, una ciudad, una familia. Ustedes y yo tenemos ese potencial. Y eso es lo que sucede cuando un joven, un hermano, un adulto obedece a Dios de corazón. Amén. Pongámonos de pie y reflexionemos.